Bienvenidos. Hoy vamos a aplicar la fórmula para determinar el ángulo entre dos rectas. Vamos a aplicarlo a un ejercicio donde nos piden determinar los ángulos interiores de un triángulo. El ejercicio nos dice, determina la medida de los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Y aquí tenemos esos vértices donde sus coordenadas del punto A es menos 3,0, aquí está ubicado, el punto B sería 0,7 y el punto C 7,4, que está por acá. Voy a señalarlos en el plano. Aquí está, dijimos, el punto A, que tiene coordenadas menos 3,0. Y luego el punto B está por acá, que tiene coordenadas 0,7. El punto C, tiene coordenadas 7,4. Bien. Y me están pidiendo que determine los ángulos interiores de este triángulo. Es decir, este ángulo, que sería el ángulo A, podemos llamarle que es el ángulo A porque está en el vértice A, este ángulo, que es el ángulo B, y este ángulo, que sería el ángulo C. Pues bien, para poder determinar esos ángulos hay que considerar que estos segmentos, que son los lados del triángulo, podríamos prolongarlos. Por ejemplo, aquí donde está el vértice A, este segmento se podría prolongar porque al fin de cuentas los lados son segmentos que pertenecen a una recta. ¿Sí? Cada lado son segmentos que pertenecen a una recta. Estas rectas se pueden prolongar, los segmentos los prolongamos y entonces vamos a pensar que esos segmentos pues, son parte de una recta. Y entonces vemos que se forman estos 4 ángulos en cada vértice. En este caso, este es el ángulo que me interesa, que es un ángulo a simple vista podemos apreciar que es un ángulo agudo. En el caso del ángulo C también se aprecia que es un ángulo agudo. Sin embargo, en el ángulo B no nos queda claro si es agudo o si es obtuso o incluso pudiera ser un ángulo recto. Recordemos que la fórmula que vamos a utilizar para determinar el ángulo que forman dos rectas es aquella que dice tangente de beta es igual a M2 menos M1 dividido entre 1 más el producto de M1 por M2, donde M1 y M2 son las pendientes de las dos rectas que se cruzan, que se cortan. Bien, aquí tengo, dijimos, el punto A, que es el menos 3,0. Entonces, para determinar estos ángulos, lo que necesito es conocer las pendientes de cada segmento. Lo primero que voy a hacer es determinar esas pendientes. Voy a determinar la pendiente del segmento AB. Primero que nada, la pendiente del segmento AB, la voy a anotar por aquí, pues voy a aplicar la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, donde X1, Y1 y X2, Y2 son las coordenadas de los dos puntos por donde pasa ese segmento o esa recta. En este caso, los puntos son los puntos A y B, que los tengo aquí. Entonces voy a asignarle arbitrariamente, voy a decir que este sea el punto 1, que hace el punto 1, por lo tanto tendrá coordenadas X1, Y1, y que B sea el punto 2, que tendrá coordenadas X2, Y2. Esos valores los voy a sustituir, esas coordenadas los voy a sustituir en la fórmula de la pendiente, y voy a tener Y2 menos Y1, o sea, 7 menos 0 en el numerador. Y2 menos Y1. Y en el denominador, X2 menos X1. X2 es 0 menos X1. Y X1 es menos 3. Entonces, este menos con el menos del 3 se va a hacer más. ¿Sí? Estoy aplicando la ley de los signos.
el menos de la fórmula con el menos del 3 me va a quedar menos menos 3. Y ese menos menos se va a hacer más. Y entonces el resultado aquí en el numerador va a ser 7. ¿Sí? 7 menos 0, 7. Y en el denominador el resultado es 3. 0 más 3, 3. Y esta es la pendiente del segmento AB. La voy a anotar por aquí. Esta pendiente AB es igual a 7 tercios. ¿Sí? Es la pendiente del segmento AB. Voy a determinar también la pendiente del segmento BC, que sería ahora este segmento, BC. Y aquí tengo esos puntos. Voy a considerar ahora que B sea el punto 1 y entonces va a tener coordenadas x1, y1 y que C sea el punto 2, que tendrá coordenadas x2, y2. Entonces, aplicando la misma fórmula de la pendiente BC, me va a quedar y2 menos y1, o sea, 4 menos 7, entre x2 menos x1, o sea, 7 menos 0. Y eso en el numerador será 4 menos 7, me queda menos 3. Y en el denominador, 7 menos 0, 7. Entonces me queda menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos lo voy a poner con el signo fuera de la fracción. Así, menos 3 séptimos. Ese es el valor de la pendiente BC. La pendiente BC, le voy a poner aquí, es la pendiente MBC, así, pendiente BC. Dijimos que era menos 3 séptimos. Vemos que efectivamente es una pendiente negativa. Bien, y ahora la pendiente del segmento AC. La pendiente del segmento AC, pues va a ser, ahora voy a considerar los puntos, los extremos AC. Y le voy a asignar al punto A, que sea el punto 1, que tendrá coordenadas x1, y1, y el punto C, que tendrá coordenadas x2, y2. Sustituyendo en la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 sería 4, que es y2, menos y1, que es 0. Y en el denominador, x2, que es 7, menos x1, que es menos 3. Con este menos se hace más 3. Y entonces me queda en el numerador 4, ¿sí? 4 menos 0, 4. Y en el denominador 7 más 3, 10. 4 décimos que puedo simplificarlo. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Y ese es el valor de la pendiente AC. Lo voy a anotar por aquí. La pendiente AC es igual a 2 quintos. Con los valores de las pendientes, que ya los anoté por aquel lado, podemos determinar ahora sí los ángulos. Aquí la clave va a ser a qué recta asignarle que tenga la pendiente 1 y a cuál asignarle la pendiente 2. Voy a empezar, puedo empezar por cualquier ángulo, pero notamos algo que comentamos en un principio. El ángulo a simple vista se aprecia que es un ángulo agudo, igual que el ángulo C. Pero el ángulo B no estamos seguros si este ángulo B, aparte la escala que estoy utilizando en esta gráfica, pues no es muy exacta, entonces no estoy seguro si va a resultar un ángulo obtuso o un ángulo agudo, el ángulo B, o puede darse el caso que sea un ángulo recto. Entonces, por no estar seguros si el ángulo B es un ángulo agudo, voy a empezar calculando el ángulo A y el ángulo C, porque esta fórmula me proporciona el valor del ángulo agudo que se forma entre esas dos rectas. Y si este ángulo no fuera agudo, el valor que voy a obtener al aplicar esta fórmula aquí para obtener según el ángulo B, el ángulo que voy a estar obteniendo, si este B no es agudo, el ángulo que voy a estar obteniendo es el suplemento, el ángulo suplementario, que sería el ángulo que está aquí afuera, ¿ok? En caso de que B no fuera agudo. Pero como no estoy seguro si lo es o no lo es, voy a aplicar esta fórmula al ángulo A
y al ángulo C. Y de esa manera voy a saber si el ángulo B era o no era agudo, simplemente por diferencia, aplicando aquella propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, donde la sumatoria de los tres ángulos debe de ser 180 grados. Si conozco conozco A y luego conozco C, voy a poder determinar el valor de B simplemente por diferencia. Lo que me falte para 180 grados, eso va a ser el valor del ángulo B. Entonces, voy a calcular primero el ángulo A. Aplicando esta fórmula, voy a decir tangente de A, porque ahora es el ángulo A el que quiero determinar. Tangente de A, y voy a aplicar esta fórmula, M2 menos M1 entre 1 más el producto de M1 por M2. Pero ¿a qué recta le voy a asignar que tenga pendiente 1 y a cuál pendiente 2? ¿A qué segmentos? Sé que estos son los dos segmentos que forman el ángulo A, el segmento AB y el segmento AC. Lo que voy a hacer es un recorrido, voy a considerar el ángulo A en el sentido antihorario, o sea, desde este segmento AC hasta el segmento AB. En este sentido, antihorario, ahí está la flecha. De manera que siempre voy a ir desde M1 hasta M2, desde la recta 1 hasta la recta 2. Por lo tanto, aquí voy a tener M2 y acá voy a tener M1. ¿Sí? Por lo tanto, M2 es la pendiente del segmento AB y M1 es la pendiente del segmento AC. Y eso lo voy a sustituir en la fórmula. M2 menos M1. Pues M2 ya dijimos que era 7 tercios. Menos M1. Y M1 son 2 quintos. Todo eso dividido entre 1 más el producto de M1 por M2. O sea, 2 quintos multiplicado por 7 tercios. Hacemos las operaciones que están ahí en el numerador. Vemos que es una resta de fracciones que no tienen el mismo denominador. Entonces aquí lo recomendable es trabajar con el mínimo común múltiplo del 3 y del 5, que sería el 15. Lo que hago es dividir 15 entre 3, ¿sí? 15 entre 3, 5. 5 por 7, 35. Menos, porque es una resta. Luego 15 entre 5, 3 por 2, 6. Y en el denominador me queda un entero. Más por más por más me va a dar más. 2 por 7, 14. Entre 5 por 3, 15. Entonces, esto me sigue quedando tangente del ángulo A igual a, en el numerador, 35 menos 6, esto me da 29. 29 entre 15. Y en el denominador tengo un entero más 14 quinceavos. Pues este entero lo puedo pensar convenientemente que son en quinceavos, esto equivale a 15 quinceavos. 15 entre 15. 15 quinceavos más 14 quinceavos me da exactamente otra vez 29 quinceavos. Y al hacer esta división, ustedes lo pueden hacer la división, pueden considerar 29 quinceavos entre 29 quinceavos, esto es igual a un entero, ¿sí? 29 quinceavos entre 29 quinceavos, pues es un entero. Quiere decir que la tangente de A es igual a 1. Por lo tanto, A es igual a la tangente a la menos 1, o la tangente inversa de 1. En su calculadora, vemos que esto nos debe de dar 45 grados, la tangente a la menos 1, que en la calculadora es shift tangente o segunda función y luego la tecla tangente. La inversa de la tangente de 1 me da 45 grados. Quiere decir que el ángulo A mide 45 grados. Ya lo determinamos. Ahora vamos a determinar el ángulo C aplicando el mismo procedimiento, ¿sí? Ya dijimos que el ángulo B lo vamos a dejar para el final para determinarlo por diferencia, porque no estamos seguros si va a resultar un ángulo, el B, un ángulo agudo o a lo mejor es un ángulo obtuso o quizás sea un ángulo recto, porque en la gráfica no se aprecia claramente qué tipo de ángulo es. Ahora vamos a hacer entonces, para
calcular el ángulo C. Tangente de C. Bien, voy a aplicar la misma fórmula, pero ahora las pendientes 1 y 2 voy a considerarlas de la siguiente manera. Otra vez, así como aquí hice el recorrido en el sentido antihorario, también lo voy a hacer de este lado, siempre en el sentido antihorario, y siempre voy a ir de M1 a M2. Por lo tanto, M2 va a ser ahora la pendiente AC y M1 va a ser la pendiente del segmento BC. Sustituyendo eso en la fórmula, M2 menos M1, pues M2 dijimos que son 2/5 menos M1, pero M1 vale menos 3/7. Entonces, ese menos con este menos me va a quedar más 3/7. Todo eso dividido entre 1 más el producto de estas dos pendientes, que serían M1, que vale menos 3/7, por M2, que vale 2/5. Bien, aplicando o desarrollando ahí, en el numerador, vemos otra vez, no tengo un común denominador. Conviene usar el mínimo común múltiplo del 5 y del 7, que es 35, y hago 35 entre 5, 7, por 2, 14, más 35 entre 7, 5, por 3, 15. Y en el denominador, pues me queda un entero, más por menos, menos por más, menos, y multiplico. 3 por 2, 6, entre 7 por 3, perdón, 7 por 5, 35. Seguimos realizando las operaciones indicadas. Tangente de C va a ser igual a 14 más 15, eso me da 29. 29 entre 35. Y en el denominador tengo un entero al que le voy a restar esta fracción. Entonces conviene este entero escribirlo como 35 entre 35. Y a ese 35 entre 35 le voy a restar 6. A este 35 entre 35 le voy a restar este 6 entre 35. 35 35avos menos 6 35avos serían 35 menos 6, exactamente 29 entre 35. Y al hacer esta división, 25 entre 35, eso dividido entre 25 entre 35, me vuelve a dar 1. Por lo tanto, la tangente de C es igual a 1, entonces el ángulo C es igual otra vez a la tangente inversa de 1, que entonces me va a dar un ángulo igual de 45 grados. El ángulo C mide 45 grados. Y ahora vemos que si el ángulo A es de 45 grados y el ángulo C es de 45 grados, por diferencia y aplicando la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, este ángulo B es de 90 grados, porque la suma de los tres ángulos interiores debe de ser 180 grados. Por lo tanto, se deduce que el ángulo B es de 90 grados. Ahora, si queremos comprobarlo con esta fórmula, vamos a realizarlo, pero ¿qué pasa con la tangente de 90? La tangente de 90 está indeterminada, no existe. Recuerden ustedes que cuando graficábamos la función tangente, la gráfica era discontinua en 90 grados. A la izquierda de 90 grados, por la izquierda tiende a más infinito y por la derecha tiende a menos infinito. Entonces hay una indeterminación ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando aplique esta fórmula para determinar el ángulo B? Pues que en el denominador me va a dar exactamente 0. En el numerador me puede dar cualquier cantidad, pero en el denominador me va a dar 0. Vamos a hacerlo. Tangente del ángulo B va a ser M2 menos M1, pero ¿qué va a ser M1 y qué va a ser M2? Pues tengo ahora que los segmentos involucrados en este ángulo son estos dos.
¿Qué voy a hacer con el ángulo B? Pues lo voy a hacer igual, el recorrido en el sentido antihorario, en este sentido. Entonces, siempre voy a ir de M1 a M2. Por lo tanto, M1 es la pendiente del segmento AB y M2 es la pendiente del segmento BC. Voy a sustituir esos valores en la fórmula que dice M2 menos M1. Entonces me queda menos 3 séptimos menos M1 que vale 7 tercios. Todo eso dividido entre 1 más el producto de esas dos pendientes. M1 que vale 7 tercios por M2 que vale menos 3 séptimos. Ok, aplicamos esas operaciones en el numerador que no nos interesa mucho. Lo que nos interesa más es el denominador que me dé 0 para comprobar esto. Pero vamos haciendo lo que hay en el numerador. Son 7 y son 3 los dos denominadores. Entonces puedo usar como común denominador el mínimo común múltiplo del 7 y del 3, que es el 21. Hago 21 entre 7, 3 por 3, 9. Y esos negativos por este signo menos. Luego menos 21 entre 3, 7. Por 7, 49 en el numerador. Y en el denominador me queda 1 más, perdón, más por menos, menos 1 menos el producto de 7 por 3, 21, entre 7 por 3 o 3 por 7, 21. Y vemos que aquí un entero menos 21 entre 21, este 21 entre 21 es un entero. Por lo tanto, 1 menos 1, aquí voy a tener 0 en el denominador. Me va a quedar tangente del ángulo B igual a, en el numerador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 9 menos 49, pues me va a quedar menos 58 sobre 21. Pero en el denominador me queda 0, que es lo que nos interesa. Esto es una indeterminación. Y recordemos que la tangente de 90 grados está indeterminada, es una indeterminación. Por lo tanto, comprobamos que el ángulo B es de 90 grados, como lo habíamos hecho ya, como lo habíamos obtenido ya a partir de la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. De esta manera, hemos calculado los ángulos interiores, los 3 ángulos interiores de un triángulo aplicando la fórmula y también, obviamente, calculando previamente las pendientes de cada segmento. Así de fácil.